7 de la mañana con 43 minutos. Nos vamos de inmediato a revisar información internacional. Ya estamos con Mariana Schmidt. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, buenos días, con hartas novedades. La primera de ellas es algo que nos lleva a un artista que lo dijo muy en serio. Hablamos del cantante José Luis Rodríguez, que se mostró dispuesto a ser candidato a la presidencia de Venezuela en momentos en que promociona una gira mundial. El Puma, de 76 años, afirmó que quiere colaborar para reconstruir el futuro de su país y por esa razón dejaba abiertas las puertas para una posible candidatura presidencial. El intérprete del Pavo Real dijo a través de un comunicado que siente que la gente está cansada de los políticos, que lo más probable es que se necesiten personas outsiders o también empresarios responsables que sepan sacar al país adelante. Recordemos que José Luis Rodríguez formó parte del grupo de artistas que cantó en febrero en Cúcuta, en la frontera colombiana, para llamar la atención sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Y fue la primera actuación en público también tras un doble trasplante de pulmón en el 2017. Me imagino que les llama la atención. Sí. O sea, algo. Él está viviendo en Estados Unidos hace mucho tiempo. Claro, sobre todo por su tratamiento tras el doble trasplante que fue sometido. Ustedes recordarán que no hace mucho él recién salió de la clínica y es por eso que retorna a los escenarios y con esta gran sorpresa, ¿verdad? Que está dispuesto a, que puede presentarse como candidato presidencial si también así se lo pide. Claro, ahora antes de candidato necesitamos que haya elecciones, se decina, ¿no? Digamos, Hay un camino largo para llegar a ese escenario. En el Colegio Nacional Electoral, que bueno, hay un largo camino por delante. Sí. Exacto. Bueno, mientras tanto la crisis humanitaria sigue impactando a los venezolanos. De hecho, se han registrado nuevamente saqueos en Zulia. Uno de los lugares afectados fue la planta de Pepsi en Cabimas, registrando pérdidas superiores a los $700.000. Estos se suman a los daños ocasionados hace 3 semanas en las 4 instalaciones de ese estado. Quien también ha hecho duras críticas a esta situación ha sido el arzobispo emérito de Caracas, el cardenal Jorge Urosa Sabino, quien afirmó que todo es un desastre, que Maduro debe hacerse a un lado y entregar el poder que ocupa de facto. También pidió a la gente sensata del chavismo y a las Fuerzas Armadas que no permitan el uso de paramilitares para reprimir las protestas. Finalmente la iglesia habla. Fíjate que era un actor que está totalmente en silencio durante muchísimos años. Es la primera vez que el arzobispo emite una declaración de este tipo, de tenor más político. Muchos en Venezuela quizás no llegaron las noticias acá, pero había agrupaciones sociales que desde hace mucho tiempo estaban pidiendo a la iglesia que intercediera. Y si uno recuerda otro tipo de transiciones, como la propia transición nuestra, en ese momento Juan Francisco Fresno tuvo un rol fundamental para poder llevar adelante conversaciones entre la oposición y la dictadura de Pinochet. En este caso la iglesia ha sido absolutamente indolente. Yo entrevisté a varias personas en Venezuela que sabían que la iglesia tenía la capacidad al menos de sentar a Maduro y a Guaidó en una mesa y que no lo hizo y no había ningún tipo de intención tampoco de hacerlo. Por lo tanto, me parece que las declaraciones son súper importantes. Sí, recuerda que recién revisamos esta semana la primera vez que da una entrevista, después de que se lo solicitara durante 2 años, al Papa Francisco, a este periodista español, donde él reconoce que se trató de hacer este diálogo, porque el mismo Nicolás Maduro se lo había solicitado y que este diálogo había fracasado. Después, yo creo, de esas declaraciones del Papa, le da un poco de... Claro, para que el cardenal hable y en definitiva pronuncie estas palabras tan duras, ¿verdad? De que ya Maduro, este régimen es un desastre, que Maduro debe dar un paso al costado. La verdad que ese tipo de declaración no la escuchamos en el Papa Francisco. Lo que escuchamos de él fue que efectivamente la posibilidad de diálogo donde él iba a interceder había fracasado rotundamente. Bueno, una división total. Eso es lo que quedó en evidencia tras ¿verdad? La última votación del Parlamento británico por el Brexit, aunque parezca increíble. Solo por un voto de diferencia, la Cámara de los Comunes aprobó una ley que impide una salida de la Unión Europea sin acuerdo. 313 versus 312. Esto obliga a Theresa May a pedir una extensión a Bruselas del plazo de este difícil divorcio, vaya que difícil, con el fin de evitar un Brexit sin acuerdo el 12 de abril. La fecha límite
que ha marcado la Unión Europea para ratificar un tratado, ¿verdad?, de salida. La legislación pasará ahora a la Cámara de los Lores, que prevé tramitarla en los próximos días. Ahora, esto no resuelve nada porque obliga a llegar a un acuerdo, pero el problema es que no logran llegar a ningún tipo de acuerdo. Han rechazado en 3 oportunidades la propuesta de la primera ministra británica, que incluso fue capaz de poner su cargo a disposición. Dijo, exacto, yo estoy dispuesta a renunciar, a dar un paso al costado si es que se alcanza un acuerdo, pero no hay caso porque los propios partidos están muy divididos. O sea, ni siquiera Theresa May en su partido, el Partido Conservador, tiene mayoría para lo que ella está proponiendo. Por lo tanto, se ve un panorama bien difícil de resolver en las próximas semanas. Y eso es claro, la evidencia lo muestra el voto que marcó, ¿verdad?, la diferencia del día de ayer. Ahora les quiero presentar a una mujer bastante importante. Ella rompió la tradición en Chicago. Hablamos de la nueva alcaldesa, que es, como usted ve, afroamericana y además es lesbiana. Se llama Lori Lightfoot y hace historia porque desde 1837 los votantes de Chicago habían elegido solo un alcalde negro y una alcaldesa. Además, ella tiene también otras características que la hacen mucho más llamativa. La ex fiscal federal tiene 56 años, abogada en ejercicio, demócrata, se impuso con el 74% de los votos ante Toni Preckwinkle, que también es afroamericana, en la segunda vuelta que se disputó en la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos. Esta ciudad lucha con las inequidades sociales, la violencia armada y sobre todo la gran tensión racial. Y es por eso que también marca una historia. Esto, sí, no sé si ustedes han leído el libro de Michelle Obama, la verdad es que ella tiene 55 años, pero ella relata toda su infancia en Chicago, donde ya se notaba la tensión racial tan importante, y eso perdura hasta el día de hoy. Y mira cómo ha cambiado, que eran 2 las candidatas en segunda vuelta, afroamericanas, y ella, con sus características que ya le hemos planteado, está haciendo historia. Exacto. En esta ciudad. Llama la atención, Marian, que a estas alturas nos sigamos sorprendiendo porque efectivamente van marcando, ¿no?, un cambio en relación a lo que se ha visto durante la historia, pero que nos llame la atención que gane una mujer negra, además cuando en Chicago hay barrios de mayoría negra, tienen por supuesto mucha presencia desde el punto de vista político, pero a la hora de la representatividad no habían estado precisamente en los cargos de poder. Sí, claro. Entonces es bien increíble que a estas alturas todavía eso siga ocurriendo. Exactamente. Bueno, vamos con otra información. La destrucción de un satélite por un misil indio, la verdad que amenaza, y bien grave, a la Estación Espacial Internacional. Ha hablado el administrador de la Agencia Espacial de la NASA, y quien lo ha calificado de terrible e inaceptable. El derribo del artefacto en la órbita baja ha creado 400 piezas de desechos orbitales que pueden chocar con esta plataforma donde se encuentran precisamente los astronautas y cosmonautas. Explicó que se habían identificado las piezas 5 días después de la prueba de este país asiático para demostrar en alguna manera también su capacidad de defensa. Bueno, lo que vemos a continuación es una animación preparada por ESA, que es la agencia europea, y este satélite indio fue destruido por una altitud relativamente baja, como lo decíamos. Y ahí vemos el efecto de esa destrucción. Como ocurrió a 300 kilómetros, está por debajo de la Estación Espacial Internacional, que se encuentra a 410 kilómetros. Pero todo lo que usted ve, esa ráfaga de colores rojos, efectivamente es la basura espacial. Claro. Y eso es lo que se teme, porque 24 de los 60 escombros alcanzaron una altitud mayor a la Estación Espacial Internacional, por lo que pueden resultar altamente destructivos. Y eso es lo preocupante, porque efectivamente amenaza incluso no solamente a la estación como aparato, sino que la vida de los astronautas y cosmonautas. De todas maneras, muchas gracias, buenos días. Gracias, muy bien, buenos chao. días.